Amigos de Agenda Parlamentaria, un gusto estar con ustedes. El 50% o quizás más de la carga procesal en nuestro país responde a juicios por alimentos, un problema latente que enfrenta nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema y cómo se está trabajando en el Parlamento con la congresista Ana María Solórzano, que es representante de Gana Perú y también pertenece a la región Arequipa. Congresista, un gusto estar con usted. ¿Cómo estás? Para mí el gusto, muchas gracias. Bueno, decía en la presentación de que la mayor parte de esta carga procesal, o sea, de los juicios que tenemos en todo el Perú, es por alimentos. Así es. Efectivamente, tenemos una gran carga procesal ante un Poder Judicial que tiene que atender. Y muchos de ellos son temas muy sensibles, como es el tema de alimentos, en los cuales hay que priorizar y dar la celeridad del caso, puesto que se trata obviamente de alimentos y no solamente lo que significa el alimento del niño, ¿no? Vale decir su educación, su vestimenta, el derecho que tienen todos los niños a la educación, etcétera, y a recrearse. En ese sentido, y teniendo en cuenta la gran cantidad de procesos pendientes todavía por resolver y que muchas veces, por muchos años, hemos tenido procesos de alimentos que duran hasta 8 años, 7 años, 2 años. Normalmente el abogado te dice, tú vas a ganar el proceso de alimentos porque teniendo una partida de matrimonio y de una partida de matrimonio, perdón, una partida de reconocimiento que por parte del padre siempre vas a tener un monto, pero el tema va en cuánto dure ese proceso, entonces hasta que no se determine, y ese es un problema que teníamos antes de la dación de esta norma. Claro. Fue un proyecto que presentamos. Ya lo tenemos como una norma a partir del 2011, se promulgó y se aprobó en el Congreso el primer año que fuimos parlamentarios, una iniciativa que cuando fui obviamente abogada tuve que lidiar con este gran problema. Usted ha litigado mucho en esos temas. He litigado bastante en tema de alimentos y efectivamente faltaba eso. Entonces, ¿qué sucedía? Algunos abogados pedían esta asignación anticipada como una medida cautelar que el Código Civil te da la potestad. Pero había muchos procesos, como vemos que son en la mayoría, un 80, 90%, que si el abogado se olvidó o no lo solicitó, y obviamente la parte no tiene por qué saberlo, porque justamente va donde un experto en el derecho. ¿Y qué pasaba con aquellos procesos donde no solicitaba el abogado, se olvidaba en pedir esta medida cautelar que el código te daba como facultad? Tenía que esperar ese niño y esa madre a que culmine el proceso, es decir, muchos años, para ver cuál va a ser el monto, y hasta que no determine una sentencia el monto, desde el 0 hasta el 60%, desde el 1 hasta el 60%, que es lo máximo que se da en alimentos, ese niño tenía que verse perjudicado. Así que hicimos algo muy práctico, modificamos el artículo 675 del Código Civil y el 608 y estipulamos aquella persona, aquel proceso de alimentos que no cuente con ese pedido y que el juez obviamente tiene que en sus manos, el juez de oficio va a dar esa asignación anticipada, que es algo quizás muy pequeño, muy sencillo en un proceso, algo muy técnico, pero muy importante en ese niño y en la atención que le vas a dar a ese niño. Así que a partir de ese momento, todo proceso de alimentos que ingrese, es decir, a partir del 6 de diciembre del 2011, todo proceso de alimentos que ingresó como nuevo al Poder Judicial, el juez de oficio, al momento que admite a trámite la demanda, inmediatamente dice, este niño va a recibir tanto porcentaje hasta que al final nosotros determinemos cuánto le vas a dar, el 20, el 30, el 40, el 50 o el 60. Pero hasta que no nos pongamos de acuerdo y hasta que no se haga la sentencia, ese niño no tiene por qué esperar, así que tú como padre le vas a dar este pequeño monto, ¿no? Se fijó 200 soles, me parece, de manera inicial. Normalmente es a criterio del juez, ¿no? 200 soles es realmente un monto al menos significativo para que al menos pueda cubrir, pero no es lo ideal. A las finales, en cada proceso y dependiendo también de la posibilidad económica de la parte demandada, es decir, del padre de familia, que es prácticamente los que son los más demandados, muy pocas veces son, es al revés, las mujeres, y que los padres se queden a cargo de los niños, entonces es un promedio, ¿no? ¿Y cómo se está implementando esta norma? ¿Ya, digamos, se está acatando por parte del Poder Judicial? Claro que sí, hemos visto ya muchos procesos, hemos tenido también un intercambio de opiniones y reuniones con los que a las finales aplican, es decir, los jueces, los que aplican justamente esta medida. Y efectivamente sí ha habido gran aceptación, digamos, por parte de la población, de las madres de familia, que ven realmente al menos cubierto esa necesidad de sus propios hijos, ¿no? Ya se viene aplicando, definitivamente que sí. Hay muchos temas más que hay que corregir en el tema de alimentos y lo que realmente queríamos nosotros como legisladores es solucionar este problema de alimentos. Tenemos muchos casos también de algunos jueces que a las finales, terminado un proceso de alimentos, por más medida cautelar, por más obligación, por más
obligación que tenga el demandado, no lo hace, a las finales termina en un proceso penal. Entonces muchas veces se aplaudía de que efectivamente haya una denuncia de omisión de asistencia familiar y al final es este padre irresponsable terminado en la cárcel, pero no resolvías el problema de lo que es alimentos. Entonces hemos trabajado también otra modificatoria en el registro de deudores alimentarios, que ya existe por cierto, pero no tenías realmente en un registro plasmada la cantidad real de deudores que tenemos el día de hoy. O sea, si por ejemplo el Ministerio Público tenía como número de deudores 3.000 deudores, ¿no? Es un ejemplo. Y tú ibas al registro y nada más veías 300. Entonces tú dices, oye, ¿cómo vas a tener...? ¿Cómo vas a transferir esa información al registro? No se suponía que después que ya no cumples tu demanda de alimentos en la vía civil, ya tenías tú que estar acá en esta lista para saber si el Ministerio Público te está tramitando ahorita por el delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, esa incongruencia de la realidad y de lo que realmente tenemos, hemos también presentado una modificatoria, eso recién se va a ver, el registro de deudores alimentarios, para tener realmente el control. Entonces era fácil ingresar, es más, cualquier persona que quiera saber si fulanito de tal, que tú le quieres dar trabajo y quieres de repente saber si es una persona que debe, al igual que hacen los bancos, o tiene una deuda, o qué sé yo, tiene un problema judicial, ingresas a este registro que sea totalmente público y sabes si esta persona realmente le da, es responsable o no con su propia sangre, con su propio hijo. De repente no paga, de repente es una persona irresponsable que te quiere vender una imagen, ¿no?, de padre responsable, cuando a la final tú ingresas inmediatamente al registro. Hasta el propio sistema bancario le podría delegar algún tipo de crédito, lo que queremos tampoco es bloquearlo, ¿no? Porque a la final si bloqueamos de tal forma que no le permita a él acceder a un tipo de trabajo, ¿con qué va a responder económicamente ese niño? Pero sí de una manera, digamos así, presionar para que cumpla con su obligación, más allá que le corresponde un derecho al niño, es su propia sangre, ¿no?, su propio hijo. Y tenemos muchos casos, tanto en la carga procesal, en el Poder Judicial, como mujeres de que incluso ni siquiera van a un Poder Judicial porque no creen en la justicia, ¿no? Creen que son procesos largos y que no se les va a atender inmediatamente y prefieren ellas hacerse cargo de sus propios niños. ¿La conciliación qué tanto ha avanzado en este tema del alimenticio? Ahí hay un tema, nosotros aprobamos aquí en el Congreso de la República con opiniones favorables de diversas instituciones, como es también el Poder Judicial, respecto a eliminar la conciliación en los procesos de violencia, ¿no?, de violencia familiar. Hablamos mucho y lo discutimos en el Pleno del Congreso, pero posteriormente las audiencias que hemos tenido, sobre todo en Arequipa, con quien he conversado con los magistrados de mi región, ellos lo que nos manifiestan es que esta imposibilidad ahora de conciliación bloquea muchas posibles conciliaciones y ellos estarían incrementando en un 60% de lo que es la carga procesal. O sea, no le hace el espacio para que en esta instancia las cosas se arreglen, ¿no? Son dos puntos de los cuales hay que seguir debatiendo. Es cierto también que ha incrementado la carga procesal, pero también es cierto, y hemos defendido nosotros también en el Pleno del Congreso, que en tema de violencia no puede haber conciliación. Es decir, después de golpes, ¿no?, después de golpes hacia la mujer, de esta agresión que es reiterativa, permitas todavía conciliar y que los procesos no sigan caminando a la misma par del ministerio que lleva el Ministerio Público. Entonces, hay dos temas respetables. Como he dicho, nosotros aprobamos en el Parlamento, pero también es válida esa observación que también habría que verla en su momento. Congresista Solórzano, permítame que un poco usted pueda explicarle, además como abogada que es usted, a los televidentes, en especial a las mujeres que están en estos juicios por alimentos, de este proceso que usted nos decía puede durar hasta 2 a 8 años, pero, por ejemplo, en todo este trayecto, en todo este proceso, si bien van recibiendo esta pensión anticipada, provisional de 200 soles, ¿cómo se establece el monto final, digamos, del sueldo que debe destinar un hombre hacia sus hijos? A ver, la norma te habla hasta el 60%, ¿no? Normalmente el proceso de alimentos, no estamos hablando de filiación, porque cuando hablamos de filiación necesitamos el reconocimiento del ADN. Estamos hablando de alimentos donde ya está el niño reconocido con su partida de nacimiento, está firmado, el papá firmó. Y el papá firmó y lo reconoció, este es mi hijo, ¿ok? Entonces, para ubicarnos. Lo que hemos hecho, ahora, una acotación al tema de filiación, lo que hemos hecho es, muchas mujeres terminado el trámite de reconocimiento de hijo, exigió, ella pagó el ADN, etcétera, y a la final sí es el niño, obviamente que ella decía que era del padre, tenía que estar otra vez peleando en el Poder Judicial, después de haber 1 año y medio de peleado que dura el proceso,
¿no?, a la práctica, otra vez pelear 2, 3 años más por el tema de alimentos. Entonces lo que hemos hecho es de que en el mismo proceso de alimentos, una vez que inmediatamente salga la sentencia, sí, ¿para qué esperar y para qué hacer que la madre nuevamente con esa sentencia vaya a pelear al Poder Judicial otro proceso? Entonces el juez ya tiene la sentencia y dice, sí, efectivamente, el reconocimiento del ADN y la sangre es su hijo. Ok, entonces inmediatamente usted, señor, está obligado a darle alimentos, para no hacer que la parte haga algo lógico. Acelerar todo. ¿Para qué a las finales pides esto? Para que el niño pueda recibir alimentos. Entonces, eso también obviamente está dentro de lo que es la economía procesal, de la celeridad y del acceso a la tutela que nosotros tenemos. Justamente el Poder Judicial es el que a las finales administra justicia, pero con economía procesal. No cargar tantos procesos cuando a las finales ya sabemos de un derecho que debe ser obviamente seguido, ¿no? Así es. Y a la pregunta que tú ibas, justamente en la demanda de alimentos, cuando recién se inicia la demanda de alimentos, el juez de oficio admite a trámite, sí, cumple con los requisitos, se admite a trámite la demanda, y también vamos a dar de oficio, porque este expediente no solicitó esa medida cautelar de asignación anticipada, pero como ahora tenemos esta ley, ¿no?, la 29.803, entonces yo de oficio, esta ley me obliga a mí para que yo como juez de oficio dé esta asignación anticipada, y vamos a ver. Entonces en ese momento el juez hace una calificación también de quién es la otra parte, a quién se le está demandando. Hay muchos casos de personas que no tienen trabajo, no hay planillas, digamos así, trabajan esporádicamente, pero eso no los excluye. Claro. Que por más que no tengas tú un trabajo... con esa responsabilidad. Así vayan muchas personas, incluso a mí me ha tocado ver casos de personas que tienen hasta 3 compromisos. Un proceso de alimentos con una, otro proceso de alimentos con otra, y con la tercera sí convive y tiene también un niño y tiene que cumplir a las 3, pero el hombre es... 7 oficios, digamos, ¿no? O sea, busca sus cachuelos, trabaja, trata de vérselas en el día, bueno, con un lenguaje... ¿En ese caso cómo se distribuye? En ese caso no lo excluye de responsabilidad, lo que ahí podríamos ver es una acumulación de pretensiones, y la jueza obviamente tiene que conocer todas las obligaciones que tiene, porque también sería injusto que conozca de un solo proceso y le diga, ok, a ti te va a dar el 50% de lo que él pueda obtener en el mes. ¿Usted qué hace, señor? Bueno, más o menos un promedio de 500, 600 soles mensuales. Entonces usted le va a pasar 100, 150 a tal niño, o la mitad, digamos. Pero la jueza tiene que conocer las otras pretensiones también. Entonces, en el proceso también es importante comunicar, y que la parte comunique a través de sus abogados que existen otras obligaciones para poder hacer una repartición justa y que los otros niños también puedan tener. Esos son casos que tenemos muy comunes en el Perú. Personas que se hacen, obviamente, son irresponsables y tienen todavía muchos hijos con diferentes personas, pero creo que hay que, para todo ello, el mensaje que queremos dar el día de hoy es actuar con responsabilidad, ¿no? Planear definitivamente el tener un niño, traerlo al mundo, estar en la capacidad económica y evitar pues este tipo de procesos, ¿no? Que al final, como legisladores, nosotros estamos obviamente en la obligación de atender y dar la mejor viabilidad jurídica para los niños. Correcto, congresista Ana María Solórzano, le agradezco mucho por estar aquí, por haber sido bastante didáctica, y seguramente hay mucha gente que enfrenta problemas de ese tipo, y que sin duda va a seguir los consejos que usted le ha dado. Ok, a ustedes muchas gracias. La congresista Ana María Solórzano, representante por Arequipa de Gana Perú, nos explicaba de cómo se está trabajando aquí en el Parlamento sobre los procesos por alimentos.